Muy buenas tardes, mi nombre es David Alexander Palacio, soy abogado, penalista, curso maestría en Derecho Administrativo y soy administrador financiero. Hoy es 29 de abril del año 2020, estamos acá en plena cuarentena por la pandemia del COVID. Y con esta introducción de fondo del álbum de Metallica Justicia para Todos, así he llamado a estos videos que voy a hacer, porque mi intención es llevar a la gente del común, el conocimiento de sus derechos, explicarle a las personas sus derechos, deberes y obligaciones legales, pues es pan de cada día que las personas se sienten vulneradas, reclaman, pelean, discuten, hasta utilizan la violencia para defender lo que asumen que son sus derechos, pero que realmente, si usted les pregunta, no conocen la Constitución, no conocen lo más elemental que nos hace ciudadanos y que hace que podamos realmente reclamar lo que nos pertenece como colombianos. Por eso el día de hoy quiero traer a ustedes una explicación de la Constitución Política de Colombia. Quiero empezar por el artículo primero, lo más fundamental, y quiero que el ciudadano del común, la persona del campo, esto no es un video diseñado para juristas, para hablar en un lenguaje legal, complicado, inentendible, otra jerga, otro idioma. No. Este video y la intención de quien les habla es llevar a la persona más sencilla, a la persona más común, al campesino, a la persona con menor conocimiento, y poderle hacer entender, poder que esta persona comprenda sus derechos, sus deberes, pero también sus obligaciones. Muchas veces reclamamos los derechos, pero a veces no entendemos que también tenemos deberes y obligaciones como ciudadanos. No solamente tenemos derecho a reclamar, también tenemos que darle a ese Estado, que también nos da muchas cosas de las cuales no somos conscientes. Entonces, sin más preámbulo, vamos a hablar del título primero, los principios fundamentales. Y vamos a empezar con el primer artículo de la Constitución colombiana. La Constitución colombiana es famosa en el mundo porque dicen los extranjeros, aquellos amantes de las leyes de otros países, siempre se lo encuentran a uno y le dicen que la Constitución colombiana es muy hermosa, es muy idílica. Ojalá esta Constitución pueda algún día ser una realidad. Pero para ser una realidad, eso depende de nosotros como ciudadanos. Depende que nosotros la conozcamos. A nosotros nadie nos va a rescatar. Nosotros mismos tenemos que rescatarnos. Y parte de ese autorrescate es el conocimiento que tengamos acerca de nuestros derechos, deberes y obligaciones. El artículo primero dice que Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma de república unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto a la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés general. Muchas personas quedarán atónitas con eso y será como que no oye llover, no entenderán mayor cosa en profundidad de lo que estoy diciendo. Mi intención no es hacer acá un tratado de derecho, porque eso se lo vamos a dejar a los jurisconsultos, a aquellos eruditos
que están muy bien y que nos ilustran a todos, pero mi intención es hacer que la persona más sencilla pueda comprender esto. Entonces, para eso, empezamos con que Colombia es un estado social. Y para ello tendremos que definir qué es un estado. Dice la definición, estado, como término polisémico, designa también a todo aquel país soberano, reconocido como tal en el orden internacional, así como al conjunto de atribuciones y órganos de gobierno de dicho país. O sea, es un estado, es cuando un país es reconocido a su soberanía, tanto en su territorio, como así también en sus leyes, en su forma de gobernarse. Entonces, eso es lo que hace, esa es la definición de un estado. Seguiremos definiendo el estado de la siguiente manera. Todo estado tiene tres elementos, que es el territorio, la población y la soberanía. Les voy a dar un ejemplo, Alemania. Alemania es un estado que tiene un gobierno propio, tiene un territorio que lo encontramos en un mapa geográfico, tiene una población que le llamamos alemanes y tiene una constitución, unas leyes que eso le da la soberanía o la forma de autogobernarse. Entonces, a eso se refiere con estado. Social de derecho. ¿Qué significa social de derecho? Social de derecho significa que es un estado en el cual la sociedad es lo más importante y el derecho se subsume o el derecho está para servirle a la sociedad. Muy diferente a la Constitución del 86, en la cual era un estado de derecho. Estábamos sometidos a las leyes, punto. Ahora las leyes están al servicio de la sociedad. Organizado en forma de república. Bueno, para saber qué es una república tenemos que recordar la República de Platón. Ese libro maravilloso escrito por allá por el 390 al 385 a.C., en el cual Platón hablaba de diferentes cosas, hablaba de la forma como estaba la Grecia antigua, cómo estaba organizada, cómo era el orden social antiguo y cómo se debía gobernar esa sociedad en esa época. Y habló también de unas formas puras y unas formas impuras de gobierno. Entonces habló de que hay unas formas puras, las formas correctas de gobernarse, y unas formas que cuando se vician o se daña esa forma pura, se convierte en una forma impura. Por ejemplo, una forma pura sería la monarquía y una forma impura sería la tiranía. Entonces, eso se refiere a la república. Entonces continuamos con nuestra definición de la siguiente manera. Unitaria. ¿Por qué? Porque hay repúblicas que se dividen en federales, son repúblicas federales, como por ejemplo Estados Unidos, como por ejemplo México, como por ejemplo estos países en los cuales se dividen en estados y cada estado tiene una pequeña constitución. Colombia tiene una sola constitución, por eso es unitaria y tiene un centro de gobierno que es en la ciudad de Bogotá. Democrática y participativa, y además de eso pluralista. Democrática porque vamos a elecciones cada 4 años para presidente de la República. Participativa porque todo ciudadano colombiano tiene derecho a votar, a elegir y ser elegido. Y pluralista, ¿por qué? Porque a elecciones puede ir cualquier persona que considere que tiene la dignidad, la preparación para gobernar. Entonces usted ve que acá en Colombia hay toda clase de personas que salen en el tarjetón y usted puede elegir por ellos. Por eso es pluralista y participativa y democrática. Fundada en el respeto a la dignidad humana. Y vamos a tocar un punto muy importante. Tal vez el punto más importante, bueno, uno de los es
Es muy profundo un artículo constitucional, pero cuando se habla de dignidad humana, tenemos que hacer un viaje histórico a referirnos al Holocausto, cuando los nazis matan 6 millones de judíos y nos damos cuenta de cómo el ser humano puede destruir al ser humano, cómo el hombre es el lobo del hombre y cómo prácticamente un estado en el cual el más fuerte podía devorar al más débil. Y de ahí, en 1948, se hace la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en los cuales dicen estos derechos que el ser humano es un ser digno, es un ser especial, que merece ser respetado en su integridad, en el cual no se pueden violar ciertas garantías, como por ejemplo, nadie puede ser sufrir tratos humillantes, indecorosos, discriminatorios, de violencia, de desigualdad jurídica, donde el ser humano tiene que ser respetado, y tanto por los estados como por los demás seres humanos. Y eso lo que busca es evitar que pase algo tan horrible como lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial. Y ese es un principio fundante de todo el derecho colombiano, el de la dignidad humana. La dignidad humana prima, por ejemplo, en el derecho penal. Cuando en el derecho penal usted, por dignidad humana, usted no puede ser detenido porque sí, sin razón alguna, donde usted tiene derecho a un debido proceso, que después lo tocaremos y lo explicaremos. Y por otro lado, usted no puede durar indefinidamente detenido. Usted tiene derecho a que sea llevado a un juez de garantías en un lapso de 36 horas, porque si no, tendría usted derecho a un habeas corpus, o que usted fuera liberado, porque el Estado es el primero que tiene que cumplir con la ley y con las garantías y los derechos, y además de eso con la Constitución. El Estado es el garante, y es que está obligado primero a dar ejemplo a los ciudadanos cumpliendo la ley. Entonces, por dignidad humana, la dignidad humana es el eje fundamental para que usted pueda exigir sus derechos. En el trabajo, continuamos con la definición. Dice el artículo primero, continuamos. En el trabajo y la solidaridad de las personas que lo integran y la prevalencia del interés general. Y esto del interés general es muy importante, porque el interés general es todo lo contrario al interés particular. Algo que lamentablemente vemos, pero no entendemos de fondo, y no entendemos que la Constitución nos da la espada de Damocles con la cual podemos pelear lo que está allí escrito. El interés particular es cuando una persona, porque tiene dinero, porque tiene poder, porque tiene prestigio, porque tiene poder político, abusa de ese poder y pasa por encima del beneficio del interés general. El interés general es el interés de todos los demás, de todos los ciudadanos, de todos los colombianos. Nunca en el derecho, siempre habrán ganadores y perdedores, pero prima el interés general sobre el interés particular, prima el interés de la mayoría sobre el interés de la minoría. Entonces es fundamental que entendamos eso. Entonces, no siendo más, no es una explicación técnica profunda, porque acá esto daría para hacer capítulos enteros de un libro, pero es una explicación tal vez la más sencilla, buscando que la persona del común pueda comprender, y que el día de mañana pueda buscar a un jurista, a un abogado, y le pueda decir: doctor, me violaron mis intereses, se violó el interés general sobre el particular, sentí que vulneraron mis derechos, me sentí que mancillaron mi dignidad humana, y asimismo uno pueda, como abogado, ayudar y servirle a esta persona a través del medio de control respectivo, o si es un caso penal, un caso civil, pero que la persona entienda que puede reclamar sus derechos, pero con un entendimiento de los mismos. A ustedes muchísimas gracias. Este es el primer video.
espero que me sigan, espero que me apoyen. Mi intención es que el colombiano deje de estar en la oscuridad y comprenda su constitución para que así mismo con esta comprensión podamos llegar a ser un país de primer mundo en algún momento. Y los países de primer mundo no son solamente de primer mundo porque tengan mucho dinero, son países de primer mundo porque sus ciudadanos entienden sus derechos, sus deberes y sus obligaciones. Muchísimas gracias.